Hola, hola, ¿cómo estás? Continuamos en el módulo Comenzando. Vamos a aprender cómo preguntar y cómo dar información personal. El nombre, la edad, el lugar donde vivimos, el lugar de donde somos y nuestra profesión. ¿A qué nos dedicamos? Y también vamos a aprender cómo presentar a otra persona. Cómo presentar, por ejemplo, a un amigo a otra persona. Vamos a comenzar con el nombre. ¿Cómo preguntamos el nombre? Podemos usar dos verbos. Podemos usar el verbo llamarse o podemos usar el verbo ser. Con el verbo llamarse preguntaríamos: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Con el verbo ser diríamos: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Más adelante vamos a ver en detalle estos dos verbos. ¿Cómo respondemos a esa pregunta? ¿Cuál es tu nombre? Yo diría: yo me llamo Juan Carlos. ¿Y tú? ¿Tú cómo te llamas? ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? También podría responder: mi nombre es Juan Carlos Álvarez García. Ese es mi nombre completo. Juan Carlos es el nombre personal y Álvarez García son los apellidos. Los apellidos. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan Carlos Álvarez García. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es tu nombre? Podemos encontrar los nombres en identificaciones, en documentos personales, pasaportes, etc. ¿Cómo preguntamos la edad? Podemos preguntar la edad usando el verbo tener. Tenemos dos opciones para preguntar la edad. Podemos preguntar: ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes tú? También podemos preguntar: ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes tú? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Respondemos con el verbo tener. Yo diría: yo tengo 45 años. ¿Y tú? ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 45 años. ¿Qué edad tienes tú? Si queremos preguntar por el lugar donde vivimos o el lugar del que somos, preguntamos con el verbo ser para saber de qué lugar es una persona y con el verbo vivir para saber dónde vive una persona. Podemos preguntar: ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Y también podemos preguntar: ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Podemos responder que vivimos en un país, que vivimos en una ciudad, que vivimos en una región o que vivimos en un barrio o en una calle. Yo soy de España. ¿Y tú? Así podemos responder a esa pregunta. ¿De dónde eres? Yo soy de España. ¿Y tú? ¿Tú de dónde eres?
Yo vivo en Madrid. ¿Tú dónde vives? ¿Dónde vives? Yo vivo en España. Yo vivo en el barrio de Salamanca. ¿Dónde vives tú? Podemos preguntar también por la nacionalidad. Cuando preguntamos a una persona de dónde es, podemos preguntar también de qué país es y cuál es su nacionalidad. ¿Eres español? ¿Eres colombiano? ¿Eres brasileño? Para responder a esa pregunta podemos responder sí, si somos de esa nacionalidad, o no, si no somos. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿eres español? Sí, soy español. ¿Y tú? ¿Tú eres colombiano? ¿Tú eres brasileño? Si fuese argentino, respondería, ¿eres español? No, no soy español. Soy argentino. Nací en Argentina. Soy de Buenos Aires. Soy de Argentina. ¿Y tú? ¿Tú eres brasileño? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives tú? Y para decir nuestra profesión, utilizamos varios verbos. Podemos preguntar la profesión preguntando ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? O también ¿qué haces? ¿Qué haces? Y por último, podemos preguntar ¿en qué trabajas? ¿En qué trabajas? Aquí estamos usando el verbo dedicarse, el verbo hacer y el verbo trabajar. Ahora, dentro de poco, vamos a ver todos los verbos que hemos utilizado hasta ahora. ¿Cómo podemos responder a esa pregunta? ¿A qué te dedicas? Yo soy profesor. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? También podemos responder diciendo que trabajo de profesor. ¿Y tú de qué trabajas? Este hombre aquí trabaja de taxista. Es taxista. Este de aquí trabaja de cocinero. Es cocinero. También podemos decir ¿dónde trabajamos? Yo trabajo en un colegio. Soy profesor en un colegio. ¿Y tú? ¿En dónde trabajas? Él trabaja en un restaurante. También podemos decir ¿para quién trabajamos? Trabajo para el gobierno. Él trabaja para un restaurante. Yo trabajo para mí mismo. Ahora vamos a ver los verbos que hemos utilizado para decir y preguntar el nombre, la edad, el lugar donde vivimos, el lugar del que somos y para hablar y decir nuestra profesión. Vamos a comenzar con el verbo llamarse, que hemos utilizado para dar nuestro nombre. El verbo llamarse es un verbo reflexivo. Los verbos que terminan en se indican que son verbos reflexivos.
¿Qué es un verbo reflexivo? Un verbo reflexivo es aquel que la persona que hace la acción, en este caso el verbo, recae la acción sobre ella misma. En este caso, llamarse. Yo me llamo a mí mismo. ¿Cómo formamos los verbos reflexivos? Usamos primero el pronombre reflexivo y a continuación conjugamos el verbo normalmente. En este caso, el verbo llamar. Los pronombres reflexivos son para yo, me. Para tú y para vos, te. Para él, ella, usted, se. Para nosotros, nosotras, nos. Para vosotros, vosotras, os. Y para ellos, ellas, ustedes, se. Y después conjugamos el verbo. El verbo llamar es un verbo regular. Más adelante vamos a ver cómo conjugar todos los verbos regulares en presente de indicativo. Vamos a ver cómo conjugamos el verbo llamarse. Yo me llamo, tú te llamas, él se llama, vos te llamás, nosotros, nosotras nos llamamos, vosotros, vosotras os llamáis y ellos, ellas, ustedes se llaman. El otro verbo que hemos usado para decir nuestro nombre es el verbo ser. También hemos usado ese verbo para decir nuestra profesión. Yo soy profesor. El verbo ser es un verbo muy importante y es un verbo irregular. Tenéis que aprenderlo de memoria. Vamos a conjugar el verbo ser. Yo soy. Tú eres. Vos sos. Él, ella, usted es. Nosotros, nosotras somos. Vosotros, vosotras sois. Ellos, ellas, ustedes son. Ahora vamos a ver el verbo tener. El verbo tener lo hemos usado para decir la edad. El verbo tener también es un verbo irregular. Transforma la E en IE. Vamos a conjugar el verbo tener. Yo tengo. Tú tienes. Vos tenés. Él, ella, usted tiene. Nosotros, nosotras tenemos. Vosotros, vosotras tenéis. Y ellos, ellas, ustedes tienen. ¿Qué más verbos hemos visto? Hemos visto el verbo vivir para decir en qué lugar vivimos. Y para decir nuestra profesión, hemos usado el verbo ser y también el verbo dedicarse y el verbo trabajar. El verbo dedicarse es un verbo reflexivo. La acción recae en la propia persona que la realiza. Yo me dedico. Tú te dedicas. Vos te dedicás. Él, ella, usted se dedica. Nosotros, nosotras nos dedicamos. Vosotros, vosotras os dedicáis. Y ellos, ellas, ustedes se dedican. Para decir la profesión,
También usamos el verbo estudiar. Si no estamos trabajando y estamos estudiando, usamos el verbo estudiar, que es un verbo regular. El verbo vivir, el verbo trabajar y el verbo estudiar son regulares. Vamos a verlos ahora. Oi, e aí, está gostando da aula? Se você está gostando, dê um joinha e se inscreva para receber avisos dos seguintes vídeos do curso. Tenho um recado importante para você. Algumas pessoas me perguntam se dou aulas particulares. E a resposta é sim, mas tenho vagas limitadas. Eu dou aulas particulares independentemente do teu nível, adaptadas para você, sobre medida, e também dou aulas de conversação para pessoas que querem aprimorar a língua. Se você está interessado, pode procurar o link que vai estar disponível no primeiro comentário aqui no vídeo. Se você quer fazer aquela viagem dos sonhos a um país que fala em espanhol, eu preparei para você um guia de viagens em que você tem toda a informação. Você tem vocabulário, você tem frases úteis, todo o material em PDF e também em vídeo. E por um preço que entra no seu bolso. Pode encontrar também no primeiro comentário o link para o guia de viagens. Outra coisa, se você deseja um material desta aula, eu preparei por o preço de um café um resumo com um monte de exercícios para você praticar em casa. Você pode adquirir ele no link que encontrar no primeiro comentário aqui no vídeo. Seguimos aprendendo, volvemos para a clase. Voy a enseñarte cómo conjugar en presente de indicativo los verbos en español, los verbos regulares. En español existen tres terminaciones en los verbos. Los verbos terminados en ar, los verbos terminados en er y los verbos terminados en ir. ¿Cómo conjugamos los verbos regulares? Tomamos el verbo, en este caso trabajar, y sustituimos AR del final por las terminaciones correspondientes. Hacemos lo mismo con los verbos terminados en er y con los verbos terminados en ir. El verbo trabajar. Vamos a conjugar el verbo trabajar. Tenemos las terminaciones o, as con acento en la A, amos, ais con acento en la A y an. El verbo trabajar se conjuga así. Yo trabajo. Tú trabajas. Vos trabajás. Él, ella, usted trabaja. Nosotros trabajamos. Vosotros trabajáis. Y ellos, ellas, ustedes trabajan. Con los verbos terminados en er tenemos estas terminaciones. El verbo beber es un verbo regular. Vamos a conjugar de esta manera el verbo beber. Quitamos ER del final y añadimos las terminaciones. Yo bebo, tú bebes, vos bebés, ¿notáis la diferencia? Bebes, bebés. Aquí en trabajo, trabajas, trabajás. Vos bebés. Él, ella, usted bebe. Nosotros, nosotras bebemos. Vosotros, vosotras bebéis. Y ellos, ellas, ustedes beben. Y ahora vamos a conjugar el verbo vivir, que vimos que lo utilizábamos cuando hablábamos de el lugar donde vivimos.
vivir es regular y lo construimos de la misma manera. Quitamos IR al final y añadimos las terminaciones. Tenemos yo vivo, tú vives, vos vivís, él, ella, usted vive, nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivís y ellos, ellas viven. Ahora vamos a responder a toda esta información personal. Nombre, edad, de dónde somos, dónde vivimos y en qué trabajamos. Yo me llamo Juan Carlos, soy de España, soy español, tengo 45 años y soy profesor. Ella se llama Shakira, ella es de Colombia, es colombiana, ella tiene 44 años y ella es cantante. Ahora quiero que tú me respondas a estas preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Eres brasileño? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Respóndeme en los comentarios dónde vives. Hasta ahora hemos visto una forma informal de hablar. Hablábamos de nosotros y preguntábamos a alguien de una manera informal. Preguntábamos a alguien que conocíamos, a un amigo, alguien de la familia, alguien que ya conocemos. Hay otra forma de preguntar información personal de una manera formal. ¿Cuándo utilizamos el lenguaje formal? Pues cuando hablamos con alguien de más edad que nosotros, para mostrar respeto. O cuando atendemos a alguien. Por ejemplo, cuando trabajamos en un hotel y hablamos con un cliente. O cuando damos una palestra o una clase. La manera formal de preguntar la información personal es la siguiente. Preguntamos, ¿cómo se llama usted? Podemos preguntar, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su apellido? O ¿cuáles son sus apellidos? Para preguntar la edad, diríamos, ¿cuántos años tiene usted? ¿O qué edad tiene usted? Para preguntar en qué lugar vive o de qué lugar es, preguntaríamos de una manera formal, ¿de dónde es usted? ¿Dónde vive usted? ¿Usted es español? ¿O usted es española? Para preguntar la profesión, ¿a qué se dedica usted? ¿En qué trabaja usted? ¿O qué hace usted? ¿Cómo preguntaríamos formalmente a varias personas? Diríamos, ¿qué edad tienen ustedes? ¿De dónde son ustedes? Diríamos también, ¿dónde viven ustedes? ¿A qué se dedican ustedes? ¿O en qué trabajan ustedes? Esa sería la forma para preguntar la información personal de una manera formal
a varias personas o a un grupo de personas. De una manera formal diríamos, usted se llama María. Usted es de Perú. Usted es peruana. Usted tiene 30 años. Y usted es médico. Vamos a ver dos diálogos en el que vamos a practicar cómo preguntar y cómo dar la información personal. Diálogo 1. Luisa. Hola, ¿qué tal? Me llamo Luisa. Tengo 25 años. Trabajo de profesora de español. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Ana. Encantada de conocerte. Me llamo Ana. Tengo 27 años y trabajo en un hotel. Luisa. ¿De dónde eres? ¿Eres colombiana? Ana. No. Soy de Ecuador. Diálogo 2. Antonio. Hola. ¿Cómo se llama usted? Carlos. Me llamo Carlos. Antonio. ¿Cuántos años tiene usted? Carlos. Tengo 30 años. ¿Y usted? Antonio. Tengo 30 años también. ¿De dónde es usted? Carlos. Soy de Paraguay. Vivo en Asunción. ¿Y usted? Antonio. Vivo en Madrid. Soy español. Encantado. En estos dos diálogos podemos decir que el primero es un diálogo informal y en el segundo es un diálogo formal. Usamos el usted en todas nuestras preguntas. En el diálogo 1 vemos que Luisa saluda a Ana y se presenta, me llamo Luisa. Dice su edad, tengo 25 años. Y dice cuál es su profesión. Trabajo de profesora de español. Y pregunta a Ana por su nombre, cómo te llamas, por su edad, qué edad tienes y por su profesión, a qué te dedicas. Ana responde encantada de conocerte. Ahora veremos más adelante cuando utilizamos este encantada o encantado de conocerte. Se presenta, me llamo Ana, dice su edad, tengo 27 años y en qué trabaja. Trabaja en un hotel. Luisa le pregunta de dónde es y si es colombiana. ¿De dónde eres? ¿Eres colombiana? Ana responde que no, no es colombiana. Ella es de Ecuador. Ella es ecuatoriana. En el diálogo 2 hemos visto que es un diálogo formal. Las dos personas se tratan formalmente. Antonio le pregunta por el nombre a Carlos. ¿Cómo se llama usted? Y él responde, me llamo Carlos. Antonio también le pregunta a Carlos por su edad y le pregunta de una manera formal. ¿Cuántos años tiene usted? Carlos le responde que tiene 30 años y a su vez le pregunta la edad a Antonio. Antonio responde que él tiene 30 años, que también tiene 30 años, igual que Carlos. Y le pregunta de dónde es a Carlos. Carlos le dice que es de Paraguay, que vive en Asunción. Y le pregunta a su vez de dónde es a Antonio. Y Antonio le responde que es de Madrid
y que es español. Encantado. Aquí tenemos encantada de conocerte y aquí encantado. ¿Cuándo decimos encantada y encantado? Cuando conocemos a alguien que no conocíamos. Vamos ahora a aprender cómo presentar a otra persona, cómo presentar a un amigo a una tercera persona. Podemos decir, te presento a ti, a Isabel, mi amiga Isabel, o también podemos decir, esta es Isabel. O si es un amigo, este es Antonio. Si vamos a presentar a varias personas, decimos, estos son Miguel y María. Presta atención, estos. El plural de este son estos. Estos son los artículos determinados. Este, esta, en singular. Y los plurales, estos, estas. Aquí hablamos de dos chicas. Entonces, presentamos a estas. Estas son Isabel y Ana. Cuando hablamos de una manera formal, tenemos que decir le presento a usted. A usted le presento a Isabel. ¿Cómo respondemos cuando nos presentan a una persona? Encantado, encantada. Cuando nos presentan a alguien, respondemos diciendo encantado de conocerte a ti. O encantado de conoceros, si son varias personas. Encantado de conoceros a vosotros. Si es una manera formal, decimos encantado de conocerle a usted. Encantado de conocerte, encantado de conoceros, encantada de conocerle a usted. Vamos a ver varios diálogos. Los dos primeros son diálogos informales y el último es un diálogo formal en el que vamos a ver cómo presentan a unas personas. Vamos a comenzar. Diálogo informal 1. Luisa. Hola, Paula. Este es Jonás, un amigo peruano. Paula. Hola, Jonás, ¿qué tal? Encantada. Jonás. Muy bien, encantado de conocerte, Paula. Diálogo informal 2. Pablo. Carlos, te presento a Ana. Trabaja conmigo. Carlos. ¿Qué tal? ¿Dónde vives? Ana. Encantada. Vivo en Barcelona. Diálogo formal. Señor Pérez. Buenos días, señora Paz. Le presento al señor Santos. Señora Paz. Encantada. ¿Cómo está usted? Señor Santos. Encantado. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Señora Paz. Bien, gracias. Aquí tenemos, los dos primeros son dos diálogos informales. En el primero, Luisa presenta a Paula a Jonás, su amigo Jonás. Hola, Paula. Hola, Paula. Este es Jonás, un amigo peruano. Paula responde. Hola, Jonás. Encantada. Y Jonás responde a Paula. Muy bien, encantado de conocerte, Paula. Luisa presenta a Paula a su amigo Jonás.
En el diálogo informal 2 tenemos que Pablo le presenta a Carlos a su compañera de trabajo, Ana. Carlos, te presento a Ana. Ella trabaja conmigo. Carlos responde, hola, ¿qué tal? ¿Dónde vives? Y Ana responde, encantada. Vivo en Barcelona. Encantada, encantado. Y en el diálogo formal, el señor Pérez le presenta a la señora Paz al señor Santos. Señora Paz, le presento al señor Santos. La señora Paz, encantada de conocerle, podría responderle, encantada de conocerle, ¿cómo está usted? Y el señor Santos responde, encantado de conocerla. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Y aquí termina la clase de hoy. Mándame en los comentarios cómo me presentarías a tu mejor amigo o tu mejor amiga. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Que legal que você assistiu a aula completa. Acho que você é bom aluno ou boa aluna. Parabéns. E se você quer ter um professor nativo de espanhol, ou só para você, com aulas feitas sobre medida para ti, para seu nível e suas necessidades, o link para falar comigo está no primeiro comentário aqui no vídeo. Também está a guia do espanhol para viagens. Preparei essa guia para facilitar suas viagens com todo o vocabulário básico que você precisa para não passar confusão e saber se expressar adequadamente em todos os ambientes das suas viagens. No aeroporto, no avião, no hotel, no restaurante, na cidade, etc. O material está em vídeo e em PDF por um valor que cabe em qualquer bolso. Lembrando também que o material dessa aula e de outras aulas você também pode adquirir comigo no link no primeiro comentário. Um abraço, nos vemos, hasta la próxima clase.